Mi nombre es Maline Pierce. Tengo 30 años. Y el momento en que dejé de ser una hija a los ojos de mis padres fue el momento en que les pedí que ayudaran a salvar mi cuerpo en lugar de salvar a su hijo favorito de nuevo. Una semana antes, habían vaciado sus ahorros para sacar a mi hermano de la cárcel después de que lo arrestaran en medio de la noche. Cuando llamé, el dinero se había ido, la simpatía se había ido, y aparentemente también cualquier razón para preocuparse si yo entraba a un quirófano o seguía viviendo con dolor. Estaba de pie en mi apartamento en Savannah con una mano presionada contra mi costado, escuchando a mi padre respirar por teléfono como si yo fuera quien lo estaba incomodando. Luego lo dijo, plano y frío, como si estuviera eligiendo entre reemplazar un neumático y tirar las sobras: si uno de ustedes tiene que irse, mejor tú que él. Mi madre no jadeó. No me defendió. Solo dijo: cariño, necesitas aprender a cuidarte. Recuerdo que sonreí, aunque mi visión se había vuelto borrosa. Gracias, les dije. Ahora sé exactamente cómo es su amabilidad. Pensaron que eso era el final. Pensaron que lloraría, suplicaría, tal vez pediría prestado a otra persona, y luego volvería a mi antiguo lugar como el plan de respaldo confiable de la familia. Lo que no sabían era que, durante años, yo había sido el par de manos silencioso que sostenía mucha más parte de su vida de lo que ellos jamás admitieron en voz alta. Una semana después, algo que hice los sumió en un pánico total. Mi madre gritaba por teléfono. Mi padre parecía apenas poder respirar. Por primera vez en mi vida, estaban aterrorizados de lo que yo pudiera hacer a continuación. Antes de contarles exactamente cómo sucedió eso, ¿qué tiempo hace dónde están ahora? ¿Cómo está su estado de ánimo mientras se desarrolla esta historia? No nací dramática, rencorosa o hambrienta de venganza. Me convertí en esa versión de mí misma, una pequeña humillación a la vez en una familia donde el amor siempre venía con condiciones y el perdón siempre fluía hacia una sola persona. Mis padres, Elaine y Douglas Pierce, eran dueños de una empresa de suministros marinos a las afueras de Savannah que vendía equipos a barcos charter, tripulaciones camaroneras y muelles privados a lo largo de la costa de Georgia. En papel, era el negocio de mi padre. En la vida real, funcionaba porque alguien tenía que mantener las licencias al día, los formularios de cumplimiento precisos, el seguro comercial renovado, los impuestos sobre la nómina presentados y la interminable pila de contratos de proveedores para que no los tragaran enteros. Esa alguien era yo. Trabajaba a tiempo completo como especialista en conservación para un museo marítimo, restaurando diarios de a bordo, mapas, cartas y registros de navegación demasiado frágiles para sobrevivir a manos descuidadas. No era glamoroso, pero me encantaba. Había algo profundamente honesto en trabajar con cosas dañadas y ayudarlas a mantenerse unidas. Resoplidos, la ironía era que pasaba mis días de semana preservando la historia y mis noches preservando discretamente el presente de mi familia. A mis padres les gustaba decir a la gente que yo era la organizada, lo que sonaba halagador hasta que te dabas cuenta de que realmente significaba trabajo no remunerado. Mi hermano, Travis, por otro lado, tenía 33 años y, de alguna manera, seguía siendo la emergencia de todos. Travis nunca mantuvo el mismo trabajo por más de un año. Siempre estaba lanzando algo, volteando algo, persiguiendo algún gran movimiento. Un año eran envolturas personalizadas para barcos. Luego fue la reventa de piezas en línea. Luego fue una sociedad charter que, de alguna manera, colapsó antes de que terminara la primera temporada. Cada vez que él se estrellaba, mis padres lo llamaban mala suerte. Cada vez que yo intervenía, ellos lo llamaban familia. Para cuando cumplí los 30, había presentado más formularios para Pierce Marine Outfitters de los que algunos gerentes de cumplimiento pagados hacen en 5 años. Mi padre me tiraba carpetas en el regazo con un gruñido y decía: eres mejor en esas tonterías de oficina que yo. Mi madre me reenviaba correos electrónicos con asuntos que gritaban: último aviso o se requiere firma, y luego me enviaba un mensaje de texto: ¿puedes encargarte de esto? ¿Dulce niña? Ya sabes cómo se pone tu padre. Travis era peor porque había aprendido el lenguaje familiar a la perfección. Nunca exigía. Fingía desesperación. Maddie, eres la única con cerebro en esta familia. Maddie, solo ayúdame esta vez. Maddie, cuando me recupere, nunca más tendrás que preocuparte. Yo me preocupaba cada vez por él, por mis padres, por el negocio, por la casa.
Por el hecho de que mi nombre estaba en más documentos de los que nadie sabía. Años atrás, cuando el crédito de mi padre sufrió un golpe y su compañía de seguros amenazó con dejarlos, firmé como contacto de cumplimiento registrado en varias renovaciones de la empresa porque mi padre suplicó y dijo que era temporal. Temporal en mi familia significaba permanente hasta que yo gritara. Nunca grité. Simplemente arreglé. Entonces mi salud comenzó a deteriorarse. Al principio, era dolor intermitente. Luego, episodios lo suficientemente fuertes como para que me doblara en el trabajo y fingiera que solo necesitaba aire. Después de meses de escaneos, análisis de sangre y citas, un especialista me dijo que necesitaba cirugía. No opcional, eventualmente, necesaria pronto. Todavía recuerdo estar sentada en mi coche fuera de la clínica, agarrando el volante, no porque el diagnóstico me sorprendiera, sino porque mi primer pensamiento no fue el miedo. Fue el dinero. Tenía ahorros, pero no los suficientes. No después de años de prestar, cubrir y tapar silenciosamente agujeros que no eran míos. Llamé a mi madre primero porque una parte delirante de mí todavía creía que una emergencia médica finalmente superaría el último desastre de Travis. Respondió con el altavoz, y pude escuchar a mi padre de fondo preguntando si el fiador había devuelto la llamada. Así fue como me enteré de que Travis había sido arrestado la noche anterior después de empujar ebrio a un ayudante de sheriff fuera de un bar frente al mar y luego resistirse al arresto como un idiota que pensaba que las consecuencias eran para otras personas. Al mediodía, mis padres habían agotado lo que quedaba de sus ahorros para sacarlo. A las 2, me convertí en la hija egoísta con mal momento. Le dije a mi madre que necesitaba ayuda para cubrir el depósito de mi cirugía. Ni siquiera preguntó cuánto. Ahora no, dijo ella. Tu hermano nos necesita. Dije, mamá, necesito cirugía. Entonces mi padre tomó el teléfono y pronunció la frase que quemó la última parte blanda de mí: si uno de ustedes tiene que irse, mejor tú que él. Hay momentos que no solo duelen. Te reorganizan. Me quedé allí en mi apartamento después de que terminó la llamada, una mano todavía agarrando el teléfono, y entendí que ninguna versión futura de esta familia me elegiría primero a menos que elegirme no les costara nada. Podría haberme derrumbado en ese instante. Podría haber llamado, pedido préstamos a amigos, suplicado a la oficina de facturación de un hospital, y seguir actuando como si esto fuera solo otra cosa terrible que tenía que soportar en silencio. En cambio, por primera vez en mi vida, me quedé quieta. Realmente quieta. Porque debajo del shock y el dolor, algo más afilado había comenzado a surgir. Mis padres pensaron que habían elegido a Travis por encima de mi vida. Lo que en realidad habían hecho fue recordarme dónde estaban escondidas todas las vigas débiles de su casa. La mañana después de esa llamada, me desperté con dolor en el costado y una claridad que nunca antes había tenido. Usualmente, cuando mi familia me lastimaba, pasaba días tratando de traducirlo en algo más suave. Quizás estaban estresados. Quizás Travis estaba realmente en peligro. Quizás mi padre no lo decía como sonaba. Esta vez no desperdicié energía editando la realidad para hacerla más amable. Lo había dicho exactamente como sonaba. Mi madre había estado de acuerdo, y yo había pasado años manteniendo a flote a personas que me dejarían hundir sin pestañear. Llamé al museo diciendo que estaba enferma, preparé té que no bebí y abrí mi portátil en la mesa de la cocina. No empecé con la venganza. Empecé con un inventario. Cada inicio de sesión, cada archivo estatal, cada portal de seguros, cada recordatorio del calendario fiscal, cada cuenta de proveedor, cada aviso de renovación. Cada hoja de cálculo que mantenía para Pierce Marine Outfitters porque mi padre afirmaba que hacía negocios mejor en el agua que en una pantalla. Lo que encontré me hizo sentirme mal de una manera totalmente diferente. No solo los estaba ayudando. Estaba integrada. Mi correo electrónico personal figuraba como contacto principal en múltiples registros de cumplimiento. Mi número de teléfono estaba adjunto a 2 avisos estatales. Una importante aseguradora comercial me tenía listada como enlace de cumplimiento operativo porque hace años mi padre necesitaba un historial de papeleo limpio para evitar que sus tarifas se dispararan. El sistema se había formado tan lentamente. Nunca di un paso atrás y vi toda la trampa. Si desapareciera mañana, no solo extrañarían mi trabajo emocional.
Perderían el acceso, la supervisión, los recordatorios y la protección, todo a la vez. Ese pensamiento debería haberme asustado. En cambio, me endureció. Alrededor del mediodía, mi mejor amiga Naomi Reed vino con sopa helada en un termo, y la clase de cara que la gente pone cuando ya saben la verdad por tu voz. Naomi trabajaba como mecánica de aviación en el aeropuerto regional y tenía exactamente cero paciencia para el argumento de «pero es familia», cuando la familia lo usaba como arma. Le conté todo, desde el depósito de la cirugía hasta el dinero de la fianza y la frase que mi padre me lanzó como si fuera desechable. Me reí porque me pareció demasiado simple. No puedo simplemente desaparecer de todo esto. Naomi se recostó en su silla. ¿Por qué no? Porque el negocio implosionaría. Y la miré fijamente. Naomi, no. ¿En serio, Maddie? Y ella señaló alrededor de mi apartamento como si el aire mismo fuera evidencia. Necesitas cirugía. Ellos eligieron sus esposas por encima de tu cuerpo. ¿Por qué sigues protegiendo su conveniencia? Esa pregunta golpeó más fuerte que la crueldad de mi padre porque me obligó a enfrentar mi propio papel en ello. Había pasado tanto tiempo siendo útil que confundí la utilidad con el valor. Si Pierce Marine Outfitters tropezaba sin mí, lo tomaba como prueba de que tenía que seguir cargando con ello. Naomi lo vio de manera diferente. No estás quemando su negocio, dijo ella. Simplemente estás dando un paso atrás del fuego en el que te piden que te quedes. Nos sentamos allí durante 2 horas haciendo una lista. No fantasías triviales, sino realidades concretas. Les notificaría por escrito que me retiraba de las responsabilidades no laborales adjuntas a la empresa. Retiraría mis tarjetas de cualquier cuenta donde hubiera estado adelantando costos temporales. Exportaría cada documento, cada plazo, cada registro existente, y les enviaría un paquete limpio para que nadie pudiera alegar sabotaje. También me pondría en contacto con la Oficina de Licencias Estatales y la aseguradora, no para acusar a nadie de crímenes, sino para actualizar formalmente la estructura de contacto autorizada porque ya no desempeñaría ese papel. Naomi me miró por encima de mi portátil y dijo, eso solo es suficiente para hacerlos entrar en pánico. Tenía razón porque esto nunca se trató de drama. Se trataba de acceso. Mis padres habían construido sus vidas asumiendo que el acceso a mí nunca terminaría. Usaron mi competencia de la misma manera que otras personas usan la electricidad, invisible hasta que se apaga. Los siguientes 3 días se sintieron irreales. Fui a trabajar, me moví con cuidado entre expositores y cajas de archivo, sonreí a los visitantes y mientras tanto, elaboré el plan de salida más meticuloso de mi vida. Por la noche, después de que la medicación para el dolor me atenuaba el borde en el costado, redacté documentos de traspaso más minuciosos de lo que jamás había preparado para mi propio trabajo. Fechas de renovación estatales, contactos de aseguradoras, calendarios de pago de proveedores, plazos de impuestos sobre la nómina, números de permiso, contratos de suministro de embarcaciones, acuerdos de marina, todo. Creé carpetas etiquetadas lo suficientemente claras como para que un extraño pudiera entenderlas. Luego escribí un breve mensaje a mis padres y a Travis en el chat grupal familiar, ya no gestionaré ningún asunto comercial, financiero o de cumplimiento para Pierce Marine Outfitters. Enviaré todo lo que necesiten antes del viernes. Después de eso, toda la responsabilidad volverá a la propiedad. Travis respondió primero, porque, por supuesto, lo hizo. Mira, ¿realmente estás haciendo esto por una discusión? Mi madre envió un mensaje de texto, no tomes decisiones emocionales cuando estés molesta. Mi padre llamó 2 veces, luego envió, hablaremos en persona. No empieces algo estúpido. Nunca respondí. Ese silencio no era debilidad. Era el primer límite que había mantenido sin disculparme. El viernes por la mañana, una semana después de que sacaran a Travis de la cárcel y me dejaran retorciéndome de dolor, envié el correo electrónico. 17 archivos adjuntos, un documento resumido, un aviso formal de retirada, sin insultos, sin súplicas, sin teatralidad, solo hechos. Al mediodía, había retirado mis tarjetas de 3 cuentas de proveedores y 2 pagos automáticos de servicios públicos vinculados a las operaciones de la empresa. A las 2, presenté mi retirada como contacto de cumplimiento a la aseguradora y al portal estatal, ambos activando automáticamente solicitudes de revisión de seguimiento a la propiedad. A las 4,
Mi madre me llamó 12 veces seguidas. Dejé que todas las llamadas sonaran. A las 4:26 de la tarde, dejó el mensaje de voz que me dijo que el pánico finalmente había llegado. Sollozaba tan fuerte que casi no reconocí su voz. Meline, ¿qué hiciste? ¿Por qué dicen que la cobertura tiene que ser verificada de nuevo? ¿Por qué piden confirmación directa del propietario? Llámame ahora mismo. Me senté en mi coche aparcado fuera del museo, escuché una vez, y finalmente comprendí algo que ojalá hubiera sabido años antes. Las personas que te llaman dramática cuando tienes dolor, te llamarán peligrosa en el momento en que dejes de hacerles la vida fácil. La verdadera explosión llegó a la mañana siguiente. Estaba a mitad de un turno en el laboratorio de conservación cuando mi teléfono vibró con el nombre de mi padre, luego otra vez, luego mi madre, luego Travis, luego un número que reconocí de la oficina de seguros de la compañía. Salí al pasillo y finalmente escuché el nuevo mensaje de voz de mi padre. Estaba furioso, pero debajo, pude escuchar el miedo rompiéndose. Lo que les dije fue la verdad. Que ya no desempeñaba ese papel. Que la propiedad necesitaba designar y verificar un contacto autorizado. Que no podía permanecer en la lista de asuntos de cumplimiento corporativo para una operación que no controlaba y que ya no administraría. Nada de eso era sabotaje. Era simplemente la edad adulta sin trabajo gratuito. Respondí con un mensaje de texto de una frase. Les dije que ya no soy su contacto de cumplimiento. Mi padre llamó al instante. Respondí porque para entonces quería escucharlo. Estás hundiendo a tu propia familia por sentimientos heridos, ladró. ¿Entiendes lo que esto nos podría costar? ¿Entiendes lo que cuesta una cirugía? Pregunté. Silencio, luego una respiración más pesada. No hagas eso. ¿Hacer qué? ¿Hacer de esto sobre esa llamada? Me apoyé contra la pared de la escalera del museo y dejé que la ira se convirtiera en algo más frío. Se trata de esa llamada. Se trata de cada llamada, cada formulario, cada pánico nocturno que me tiraste al regazo mientras le decías al mundo que Travis era tu futuro y yo solo era útil. Cambió de táctica rápidamente, como siempre hacía cuando la intimidación fallaba. Podemos arreglar el dinero de la cirugía más tarde. ¿Más tarde? ¿Cómo cuándo?, pregunté. ¿Después de que Travis empiece otro negocio? ¿Después de que mamá pierda más citas que se supone que yo debo gestionar? ¿Después de que se te olvide otra fecha límite de presentación y actúes sorprendido de que exista? Su voz se endureció. Estás siendo vengativa. No, dije, estoy siendo no disponible. Luego colgué. Esa tarde, Naomi me llevó a mi consulta preoperatoria porque el dolor se había empezado a irradiar a mi espalda y no confiaba en mí misma al volante durante mucho tiempo. En la sala de espera, mientras otras personas hojeaban revistas y revisaban sus teléfonos, yo veía el colapso de mi propia familia en tiempo real a través de las previsualizaciones de texto. Mi madre, la Marina, no liberará la retención del proveedor sin documentos de seguro actualizados. Travis, papá dice que todo esto es porque estás amargada. Mi padre, necesitas venir a la oficina ahora. Luego el mensaje que me hizo reír a carcajadas en una sala llena de extraños, la familia. Debe ir antes que el orgullo. Naomi me miró y murmuró, eso lo dice el hombre que eligió a un delincuente en lugar de una cirugía. Asentí. Ella me apretó el hombro, luego lo dejó ahogarse en su propio eslogan. Pero la verdad era que no estaba tranquila. Temblaba por dentro. Hay una gran diferencia entre imaginar las consecuencias y escucharlas llegar. Una parte de mí todavía quería conducir directamente a Pierce Marine Outfitters, arreglar los formularios, suavizar todo y volver al papel que me habían asignado. No porque se lo merecieran, sino porque me habían condicionado a creer que el colapso era culpa mía si yo lo podía haber evitado. Esa noche, me senté sola en mi apartamento, mirando mi portátil mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Abrí los archivos de traspaso que les había enviado. Todo estaba allí. Cada número, cada contacto, cada fecha límite. No los había abandonado. Les había devuelto sus propias vidas. Si ahora estaban en crisis, era porque la propiedad requería un trabajo que siempre habían subcontratado al afecto, la culpa y mi silencio. A la mañana siguiente, mi madre apareció en mi apartamento sin previo aviso.
Se veía peor de lo que nunca la había visto. Maquillaje corrido, cabello recogido descuidadamente, gafas de sol demasiado grandes que no lograban ocultar lo hinchados que tenía los ojos. En cuanto abrí la puerta, intentó pasar. Necesitamos hablar adentro. Bloqueé la entrada. No, podemos hablar aquí. Me miró como si fuera una extraña. Meline, por favor, detén esto. Tu padre está perdiendo la cabeza. Travis está empeorando todo. Solo necesitamos que ayudes unos días hasta que esto se calme. Unos días era la frase familiar que construía prisiones. No, dije, tienes todos los documentos que necesitas. Bajó la voz. Cariño, están revisando la cobertura porque te retiraste sin avisar. Casi me reí. Envié un traspaso completo y un aviso formal. Eso es avisar. Se llevó una mano al pecho como si fuera a llorar de nuevo. Pero las lágrimas ya no me conmovían como antes. Sabes que tu padre no puede manejar estas cosas administrativas. Entonces tal vez no debería tener un negocio que dependa de ellas. Eso caló. Su rostro se puso inexpresivo por un momento, la dulzura desapareció. Esto es por Travis. No, dije, esto es por los dos. Intentó un último ángulo. Cometió un error. Es tu hermano. Di un paso adelante lo suficiente para que ella tuviera que mirarme directamente. Y yo soy tu hija. La que le dijiste que se cuidara. Abrió la boca, pero no quedaba nada que decir porque ambas sabíamos la verdad. Ella había elegido. Mi padre había elegido. Travis siempre había sido el hijo que valía la pena rescatar, y yo siempre había sido la hija de la que se esperaba que aguantara. Se fue sin abrazarme, sin disculparse, sin preguntar cómo estaba mi dolor. Una hora después, el pánico se hizo más fuerte. Mi padre envió una foto de un aviso de retención adjunto a un acuerdo de entrega en el muelle. Travis envió notas de voz maldiciéndome por hacer que todos parecieran estúpidos. Luego, justo antes del atardecer, mi madre volvió a llamar y esta vez estaba gritando. No llorando. Gritando. ¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste? La dejé agotarse antes de responder. ¿Por qué? Dije en voz baja. Será mejor que empieces a rezar. No planeé esa frase de antemano. Simplemente salió con calma y frialdad porque por primera vez en mi vida, ellos eran los que se enfrentaban a un futuro que no podían controlar. Colgué, dejé el teléfono y me di cuenta de que mis manos ya no temblaban. El miedo se había movido. Ya no vivía en mí. Vivía en ellos. 2 días después, mi padre exigió una reunión familiar en la oficina. Me envió un mensaje de texto diciendo que tenía hasta las 6 para dejar de actuar como una enemiga y venir a explicarme. Lo ignoré durante 1 hora, luego decidí ir por una sola razón. Estaba cansada de que me discutieran como una avería en lugar de como una persona. Naomi insistió en llevarme. No vas a entrar sola en ese edificio mientras esperas la cirugía y tu hermano está en espiral, dijo ella. Aparcó al otro lado de la calle de Pierce Marine Outfitters y me dijo que estaría a 10 pies de distancia si las voces empezaban a subir. Le creí, lo cual me ayudó. La oficina estaba detrás del piso de ventas, a través de una puerta torcida que nunca cerraba del todo, rodeada de estantes de cuerda, radios marinas, kits de bengalas y carpetas de catálogo desgastadas. Olía a polvo, sal y viejo estrés. Mi padre ya estaba dentro, paseando. Mi madre estaba sentada en el escritorio con una carpeta abierta frente a ella, como si pensara que el papeleo mismo podría avergonzarme para que volviera a la línea. Travis estaba recostado contra el archivador con la postura arrogante de un hombre que nunca había tenido que pagar por nada. Parecía menos alguien recién sacado de la cárcel y más alguien aburrido por la crisis de los demás. Eso solo casi me hizo perder los estribos. Mi padre comenzó en el momento en que entré. Siéntate. Me quedé de pie. Di lo que tengas que decir. Señaló la carpeta. Por tu culpa, nuestra aseguradora señaló la póliza comercial. Por tu culpa, la Marina retrasó el pedido de MC Creary. Por tu culpa,
El portal estatal está pidiendo una designación directa de cumplimiento del propietario en medio de nuestro trimestre más ocupado. Por mi culpa. Repetí. No, por años de dejarme hacer tu trabajo. Travis puso los ojos en blanco. Jesús, Maddie, actúas como si hubieras construido todo el negocio. Me volví hacia él tan rápido que incluso él dejó de hablar. Lo mantuve legal. Dije, eso es más de lo que tú has hecho por él. Mi madre trató de suavizar las cosas. Nadie dice que no ayudaste. Ayudar. La palabra me golpeó como una bofetada. Ayudar es lo que alguien hace una vez. Esto fue trabajo. Años de ello. Mi padre golpeó ambas manos en el escritorio. No puedes venir aquí y hablar como si te hubiéramos explotado. Entonces, ¿cómo lo llamarías? Pregunté. Porque puedo decirte cómo se sintió. Se sintió como ser la persona que mantuvo tus permisos limpios, tu seguro al día, tus plazos de impuestos cumplidos. Tus archivos de proveedores organizados y los líos de tu hijo contenidos mientras todos ustedes actuaban como si yo debiera estar agradecida de ser útil. Travis se apartó del archivador. Nunca te pedí que fueras una obsesiva. Naomi, visible a través de la ventana de la oficina, se rió de incredulidad. Lo ignoré. No, solo me pediste que lo arreglara todo cada vez que lo arruinabas. Mi madre finalmente se puso de pie. Meline, por favor, bajemos la voz. La miré y algo dentro de mí se rompió de una manera totalmente diferente. Todavía no has preguntado cómo estoy. Silencio. Mi padre miró hacia otro lado primero. Travis se movió incómodo. Mi madre parpadeó. ¿Qué? ¿Mi cirugía? Dije. Mi cuerpo, mi dolor, la razón por la que te llamé antes de que papá dijera que era mejor que yo muriera a que Travis sufriera las consecuencias. El rostro de mi padre se endureció de nuevo. Yo no dije morir. Dijiste que si uno de ustedes tenía que irse, mejor tú que él. No dijo nada porque no había nada que decir. Mi madre respiró temblorosa. Estábamos bajo presión. Yo también lo estaba. No lo decíamos en serio. Lo decíais lo suficiente. Travis se cruzó de brazos. ¿En serio estás arruinando el negocio familiar por una frase fea? Me acerqué a él más de lo que nunca lo había hecho en mi vida. No, Travis. Estoy dando un paso atrás porque finalmente lo creí. Él se rió, pero sonó más débil ahora. ¿Crees que el papeleo de papá importa más que la familia? No. Creo que la familia debería haber importado antes de que yo necesitara una cirugía. Esa habitación había escuchado 1000 discusiones sobre dinero, inventario, proveedores y deudas. Pero no creo que nadie hubiera dicho la verdad en voz alta. El rostro de mi padre pasó de la ira a algo más peligroso. Humillación. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Ahí estaba. No, ¿qué necesitas? No, ¿qué hicimos? ¿Qué quieres? Como si esto fuera una negociación en lugar de una herida. Respondí honestamente. Quiero salir. Mi madre pareció haber recibido una bofetada. ¿Salir de qué? De todo. Del negocio, de las obligaciones silenciosas, de las llamadas de emergencia, de la suposición de que mi vida es vuestra para gastar. Y padre se burló. Estás siendo melodramática. No, dije, estoy llegando tarde. Entonces les dije lo que mi abogado ya había empezado a preparar. No solo me retiraba de las tareas informales. Quería que mi nombre fuera eliminado de todos los registros activos de cumplimiento corporativo, de cada póliza, de cada archivo, de cada pedazo de responsabilidad prestada que se me había adjuntado porque era más fácil usarme que respetarme. Si eso causaba retrasos, revisión del propietario o recalificación, eso era parte de restaurar la realidad, no de castigarlos. Mi padre me miró como si me hubiera convertido en alguien irreconocible. Tal vez lo había hecho. Mi madre se sentó lentamente como si sus rodillas se hubieran debilitado. Travis murmuró, esto es una locura. Lo miré y le dije la parte silenciosa que él había evitado toda su vida. No,
insano es ser arrestado y seguir siendo la inversión más segura en esta familia. Nadie tuvo una respuesta para eso. Salí antes de que pudieran reagruparse y echarme nuevas culpas. Naomi abrió la puerta del pasajero antes de que llegara al coche. ¿Qué tan mal?, preguntó. Me abroché el cinturón con cuidado y miré por el parabrisas el letrero descolorido de la empresa que mi padre amaba más que a la mayoría de las personas. Peor de lo que pensaba, dije. Luego, después de un segundo, mejor también, porque por primera vez les había hablado en el lenguaje de la verdad en lugar de la supervivencia. Y una vez que la verdad se dice en voz alta en una habitación así, no vuelve a las paredes. Mi cirugía se realizó 3 días después. No porque mi familia ayudara, sino porque Naomi me obligó a solicitar un plan de pagos hospitalario. Mi supervisor del museo me adelantó discretamente parte del sueldo de mis vacaciones. Y finalmente hice lo que mi madre me dijo que hiciera de la manera más cruel posible. Me cuidé a mí misma. La mañana del procedimiento, esperaba sentir miedo por el quirófano. En cambio, lo que más me golpeó fue el dolor. No por mi cuerpo. Por la familia que seguía intentando resucitar en mi cabeza. Aquella en la que una madre se queda, un padre protege, y un hermano siente vergüenza en lugar de derecho. Esa familia nunca llegaría. Después de la cirugía, el dolor desdibujó el primer día en fragmentos de luces blancas, mantas, una enfermera ajustando mi vía intravenosa, la voz de Naomi diciéndome que no me moviera como una idiota. Mis padres me enviaron un mensaje de texto una vez. Mi madre, oí que todo salió bien. Mi padre, necesitamos retomar los asuntos del negocio cuando estés recuperada. No preguntaron si estaba bien. No se disculparon. No dijeron que se habían equivocado. Solo logística. Ese mensaje curó algo en mí más rápido que cualquier medicamento. La recuperación me dio demasiado tiempo para pensar, lo que resultó ser útil. Mientras yacía en mi sofá con movimientos cuidadosos y demasiada gingerale, las consecuencias de su lado seguían multiplicándose. La aseguradora exigió una revisión directa de la propiedad antes de confirmar la clasificación operativa continuada. Un proveedor pausó los términos netos pendientes de autorización de contacto actualizada. La Marina retuvo un pedido de alto valor hasta que Pierce Marine Outfitters pudiera demostrar cobertura y alineación de firmantes. Mi padre dejó mensajes de voz cada vez más frenéticos culpándome por todo. Pero la verdad era más dura y sencilla. El sistema se construyó sobre una persona que trabajaba gratis bajo la ilusión de que la gratitud llegaría finalmente. Una vez que esa persona se alejó, todo reveló su verdadera condición. Travis fue el primero en ceder públicamente. Apareció en mi apartamento una tarde húmeda, oliendo a colonia y a enfado, golpeando la puerta con tanta fuerza que Naomi, que había venido con comestibles, buscó su teléfono antes de que yo me levantara. Abrí la puerta porque estaba cansada de tener miedo a la gente que debería haberme amado. Travis miró la férula quirúrgica en la silla cercana, miró mi rostro pálido, y aún así, de alguna manera, empezó hablando de sí mismo. Papá dice que podríamos perder el contrato de MC Creary. Entonces papá debería haber aprendido el sistema que posee, dije. Pareces loca, espetó. Actúas como si fueras una mártir porque mamá y papá estaban tratando de salvarme. Lo miré fijamente. ¿Te escuchas a ti mismo? Cometí un error. Naomi desde la cocina gritó, ser arrestado a los 33 años no es un error de adolescente. Él la ignoró y se acercó. Siempre odiaste que me quisieran más. Esa frase me habría destrozado un mes antes. Ahora solo aclaraba todo. No, dije, odié que te enseñaran que el amor debía costarme a mí. Él en realidad se encogió. Bien. ¿Crees que los estás castigando? Dijo, estás castigando a todos. No, dije, me niego a subvencionar la mentira. Me preguntó si lo quería en la cárcel, si quería a papá arruinado, si quería a mamá enferma de estrés. Fue un desfile de consecuencias que esperaba que yo absorbiera a su antojo. Le dije lo mismo que finalmente había aprendido yo misma. Lo que sucede después de que me retiro no es lo mismo que lo que te hice. Se fue furioso, pateando la barandilla al bajar las escaleras del apartamento como un niño demasiado grande. 2 días después, mi madre llamó y, por primera vez, sonó vieja.
No pulcra, no herida, no manipuladora, solo cansada. No sé cómo arreglar nada de esto, admitió. Eso debería haberme ablandado. En otra vida, lo habría hecho. Pero había aprendido a escuchar lo que no se decía. Todavía no pedía disculpas. Todavía no preguntaba cómo iba la recuperación. Quería ayuda disfrazada de vulnerabilidad. Entonces contrata gente, dije. Eso es lo que hacen las empresas cuando necesitan mano de obra. Exhaló temblorosamente. No podemos permitirnos eso ahora mismo. Tampoco podíais permitiroslo gratis, respondí y terminé la llamada. El verdadero punto de inflexión llegó una semana después, cuando mi abogado me envió un correo electrónico con una actualización. Durante el proceso de eliminar mi nombre de ciertos registros, había descubierto que mi padre me había seguido listando como enlace de cumplimiento activo en una renovación, incluso después de que yo le había dicho repetidamente que quería salir. No fue un giro de thriller de crímenes falsificado. Fue peor de una manera más creíble. Un derecho de rutina. Simplemente había asumido que mi consentimiento era permanente porque siempre había estado disponible antes. Ese descubrimiento me revolvió el estómago. También terminó el último pequeño hilo de culpa que había estado llevando. No estaba reaccionando de forma exagerada. Me habían tratado como una herramienta el tiempo suficiente para que la propia propiedad olvidara que las herramientas pueden irse. La carta de mi abogado que siguió fue concisa, formal y devastadora. Cualquier uso continuado de mi nombre, información de contacto o autorización implícita en los registros comerciales sería impugnado inmediatamente. La propiedad tenía que certificar todas las designaciones activas con precisión. No más áreas grises. No más Maddie se encarga de eso. Cuando esa carta llegó, mi padre dejó de llamar durante casi 2 días completos. El silencio se sintió como el tiempo después de una tormenta, pesado y extraño. Luego mi madre envió un solo mensaje. Realmente mantenías más cosas unidas de lo que me di cuenta. Lo miré fijamente durante mucho tiempo porque era lo más parecido a un reconocimiento que había recibido. No una disculpa, no lo suficiente, pero la verdad. Finalmente, en sus propias palabras, no respondí. Algunas realizaciones merecen quedarse sin respuesta. Al final de esa semana, ya podía caminar un poco mejor. Podía mantenerme de pie el tiempo suficiente para cocinar huevos. Podía respirar sin prepararme para que mi familia convirtiera cada necesidad que tenía en pruebas en mi contra. Y algo más también había cambiado. La venganza, me di cuenta, no era la satisfacción gritona que había imaginado cuando mi padre dijo por primera vez que yo era la prescindible. Era más silenciosa, más fría, más completa. Era ver a la gente enfrentarse al peso de las responsabilidades que siempre me habían empujado y darme cuenta de que ya no estaba debajo de ellas. El colapso final no ocurrió en una escena gloriosa. Ocurrió como suelen ocurrir las consecuencias reales, por acumulación. El contrato MC Creari finalmente fue a otro proveedor después de demasiados retrasos. Mi padre logró parchear parte del problema del seguro pagando más por términos menos favorables, lo que lo enfureció porque ahora el dinero tenía que reemplazar lo que mi trabajo solía hacer gratis. Mi madre faltó a 2 seguimientos médicos que una vez afirmó que nunca podría mantener al día sin mí. Y por primera vez, dejé que ese fuera su problema. Travis, despojado de su excusa favorita de que todos los demás solo necesitaban apoyarlo mejor, agotó otra empresa a medias en menos de 2 meses y regresó a la casa de mis padres, lo que finalmente hizo que mi padre viera lo que yo había estado viendo durante años, no un hijo incomprendido, sino un pozo sin fondo del tamaño de un hombre. La noticia se corrió discretamente por nuestra parte de Savannah porque a las comunidades de negocios marítimos les encanta el chismorreo aún más que pretender que no les gusta. La gente se enteró de que Pierce Marine Outfitters había perdido contratos clave. Los proveedores endurecieron los términos. Mi padre dejó de fanfarronear en el Doxy de Diner. Mi madre publicó menos, sonrió menos, y nunca más le dijo a nadie que su familia siempre se apoyaba mutuamente. Unas 6 semanas después de mi cirugía, ella preguntó si podía verme para tomar un café. Casi dije que no. Luego me di cuenta de que quería escuchar cómo sonaba la verdad después de que la comodidad la hubiera abandonado.
Nos encontramos en un lugar tranquilo cerca de Forsyth Park una mañana gris que olía a árboles mojados y espresso. Parecía más pequeña de lo que recordaba, no físicamente, sino estructuralmente, como si le hubieran quitado algunos andamios internos y ya no supiera cómo mantenerse en la forma que antes usaba tan fácilmente. Durante un rato, solo sostuvo su taza y observó cómo el vapor desaparecía. Luego dijo, «Tu padre todavía cree que todo esto es porque estás enojada». Dije, «Nada». Ella continuó, «Ahora lo sé mejor». O era suficiente, pero era más de lo que nunca me había dado. Pregunté, «¿De verdad?» Ella asintió una vez, con los ojos en la mesa. Construimos toda nuestra vida esperando que recogieras lo que dejábamos caer. Ahí estaba, la frase que me había merecido años antes. Dijo que mi cirugía debería haber sido lo primero. Dijo que lo supo en el momento en que me vio en la oficina y aún así no pudo evitar pedirme que arreglara su desastre antes de preguntar si estaba bien. Dijo que a Travis se le había permitido fracasar tantas veces que ninguno de ellos podía distinguir ya entre rescatarlo y permitirlo. Escuché porque había querido esas palabras durante tanto tiempo. Pero querer palabras y confiar en ellas son cosas diferentes. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Finalmente levantó la mirada. Porque pensé que si esperaba lo suficiente, volverías y lo harías más fácil. Y ahora sé que no lo harás. Honesta. Brutal. Tarde. Agradecí la honestidad más que cualquier disculpa falsa que pudiera haber memorizado. Mi padre nunca me dio eso. Envió un mensaje de texto rígido 3 días después. Tu madre dice que te debo una disculpa. Lamento cómo se dijeron las cosas. Voz pasiva, sin apropiación, sin mención de la cirugía, sin reconocimiento de haber elegido a Travis. Se sintió exactamente como él, incluso en la contrición. Travis nunca se disculpó en absoluto. Envió un mensaje final meses después preguntando si conocía a alguien que pudiera ayudarlo a entrar en consultoría de logística. Me reí tan fuerte que casi lloré, luego bloqueé su nuevo número. El tiempo hizo lo que la confrontación no pudo. Hizo que la mitología familiar fuera imposible de mantener. Mis padres tuvieron que contratar a profesionales para hacer fracciones de lo que yo una vez manejé en silencio. Gastaron dinero real en ayuda de contabilidad, revisión de cumplimiento y limpieza legal. Cada cheque que escribieron fue un recordatorio de que yo no había estado ayudando un poco. Había estado cargando una carga estructural. Y una vez que conoces el costo de algo, se vuelve mucho más difícil ignorar a la persona que solía proporcionarlo gratis. En cuanto a mí, la curación llegó en pedazos irregulares. Físicamente, me fortalecí. Volví al museo a tiempo parcial, luego a tiempo completo. Estuve más tiempo en las mesas del laboratorio, restauré un diario de navegación dañado de la guerra civil, tomé mi café en los escalones del museo por la mañana bajo el sol, y lentamente regresé a un cuerpo que se sentía mío en lugar de una factura que mi familia no quería pagar. Emocionalmente, la recuperación fue más extraña. Hubo días en los que me sentí triunfante. Hubo días en los que lloré como si alguien hubiera muerto, porque en cierto modo lo habían hecho, no mis padres como personas vivas. Pero la fantasía de ellos, la versión que seguía intentando ganarme, dejar ir esa versión dolió más que cualquier cirugía. Pero también me dio espacio para construir algo mejor. Naomi dijo una noche mientras cenábamos para llevar en mi sofá, «Sabes, la parte que más me asusta no es lo que hiciste. Es que aprendiste que podías irte». Tenía razón. Mi venganza no fue que los destruyera. No lo hice. Sus propios hábitos, negación y favoritismo hicieron ese trabajo mucho antes de que yo diera un paso atrás. Mi venganza fue que finalmente dejé de traducir su crueldad en deber. Dejé de ofrecer mi vida voluntariamente a personas que trataban mi dolor como una inconveniencia. Dejé de confundir ser necesitada con ser amada. Y la parte más extraña es que una vez que lo hice, la esperanza regresó de una forma en la que realmente confiaba. No la esperanza de que mi familia se transformara en algo que nunca habían sido, sino la esperanza de que yo pudiera construir una vida donde mi valor no se midiera por la cantidad de colapsos que pudiera absorber sin quejarse. Así que, si quieren un final pulcro donde todo el mundo cambia, donde mi padre llora, Travis se sobrio y mi madre se convierte en la madre que siempre quise, no puedo darles eso.
La vida real es más dura y más útil que eso. Lo que sí puedo darles es esto. Finalmente aprendieron lo que cuesta mi ausencia. Y yo finalmente aprendí que dejar que la gente sienta ese costo no es crueldad. A veces es lo más honesto que has hecho por ti mismo en años. Gracias por escuchar. El antagonista en esta historia no es solo una persona, sino un patrón tóxico de favoritismo, egoísmo y negligencia emocional representado por los padres y el hermano. Sus acciones los hacen profundamente frustrantes porque valoran la conveniencia sobre la compasión y la lealtad sobre la justicia. Lo que los hace memorables es lo realista que muestran el daño que puede causar una dinámica familiar rota. Aún así, la lección más significativa es positiva. La crueldad de otras personas nunca debe decidir tu valor. A veces, la respuesta más fuerte no es la venganza a través del enfado, sino el crecimiento a través del coraje, el respeto propio y los límites. Al final, elegirse a uno mismo puede ser el comienzo de la curación, la sabiduría y una vida mejor.